Efemérides de hoy, lunes 25 de enero. Bueno, ya empiezan las celebraciones. Bueno, va a ser a mediados de febrero, el año nuevo chino, así que a prepararse, porque ya pues empieza ese año, el año del toro. Ojalá que ese toro venga con muchos bríos y mucha fuerza este año. Ya veremos pues este gran inicio del año nuevo lunar. Vamos a 1858, porque Victoria, ella era hija de la reina Victoria de Inglaterra. Recuerden que esa señora tuvo 11 hijos. Y bueno, sus nietos fueron cabezas coronadas de todo y sus descendientes de todos los reinos europeos. Bueno, un día como hoy, contrae su nieta Victoria, contrae matrimonio con Federico III de Alemania, bueno, de Prusia en ese momento. ¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, primero que nada, el Kaiser Guillermo II era nieto de la reina Victoria y él le echaba la culpa a la mano esa chueca que tenía a sus descendientes ingleses. Pero lo más importante fue Felix Mendelssohn, pues estrena la marcha nupcial, pues tal vez una de las melodías matrimoniales más populares y más utilizadas. Bueno, se estrenó un día como hoy, de hace pues casi 165 años. Vamos a 1919, porque un día como hoy, en medio de ese caos que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, bueno, cuando llega el presidente Woodrow Wilson a Europa y forma esa algarabía, él se le veía como el gran libertador, el hombre que hablaba de la decisión, bueno, de que cada pueblo tenía que decidir qué gobierno y a qué estado o nación quería pertenecer. Otra cosa importante fue la impresión que causó su esposa, Edith. No olvidemos que ella era tataranieta de Pocahontas, aquella de Winanga. ¿Se acuerdan la película esa de Disney de hace unos años? Bueno, él tenía como gran idea la fundación de una sociedad o una organización que evitara una siguiente guerra y que pues, los países se reunieran a conversar. Él crea la Sociedad de las Naciones, él se frustra porque, bueno, además de que en medio de la discusión en el Senado, que muchos querían no crear esta sociedad, no seguir, no irnos, que Estados Unidos no se inmiscuyera en guerras europeas. A él le da una apoplejía y eso, bueno, frustra su presidencia a tal punto que lo que vino después de Estados Unidos fue un verdadero desastre, incluyendo la ley seca. Pero lo importante de la Sociedad de las Naciones es, bueno, cómo contienes a una fuerza como la alemana que iba en ascenso, buscando venganza después de esos denigrantes pues, acuerdos de Versalles. Bueno, no funcionó en ese experimento. ¿La ONU ha funcionado? Es la pregunta. Pues yo creo que sí. Ningún miembro del Consejo de Seguridad ha ido en guerra unos contra otros. Ya eso es un avance. No ha habido una guerra mundial, una guerra de las proporciones y de las dimensiones de la primera ni de la segunda, pues en estos 80 años casi de fundación. Bueno, vamos a 1945, porque hablando de guerras, un día como hoy, realmente, bueno, le pone punto final a la gran epopeya militar estadounidense, la batalla de las Ardenas, bueno, que retrasa la llegada de los norteamericanos y es donde se cede también Berlín. Y como esta guerra se da en medio de la conferencia de Yalta, pues los norteamericanos deciden dejarle Berlín a los rusos que estaban más cerca. Recuerden que llegó un momento en que estaban uno en el Rin y otro en el Vístula, más o menos a la misma distancia de Berlín. Bueno, después de esta masacre que hubo, 80.000 norteamericanos entre muertos y heridos, más de 1 millón de ellos movilizados, pues todos los que creían que la Wehrmacht estaba en las últimas, bueno, no, estaba todavía con ganas de dar batalla, y así fue. Así que esto retrocede totalmente la entrada de los estadounidenses ya al centro, al meollo del asunto, y que un día como hoy termina aquella ofensiva. La operación se llamó Niebla de Otoño, así le puso Hitler. ¿Por qué? Porque no entiendo, porque empezó unos días antes que empezara el invierno, pero en fin. Vamos a 1949, primeras elecciones en Israel, y David Ben Gurión se convierte en el primer ministro de Israel. Bueno, un hombre que, por cierto, era ateo. Es una cosa importante porque la mayor parte de estos líderes fundacionales de Israel no eran judíos de raza, no de religión. Ben Gurión, pues la propia Golda Meir no tenía ese sentido religioso, ni tampoco pues, tenía una religión clara. Bueno, él se convierte en primer ministro de Israel, un titán. Su aeropuerto
pues, más importante, lleva el nombre de este gran hombre, pues, que lleva este sionismo a crear este Estado, pues, y que aguantar pues, los últimos casi 75 años, bueno, casi 75 años de lucha contra casi todos sus vecinos. Vamos a 1955, porque un día como hoy se aprueba el tratado más reformador del tratado de 1903. ¿Cuál es? El tratado de Remón-Eisenhower. Y esa imagen es una imagen que uno debe tener en cuenta en un día como hoy. Como Remón, un hombre que era cuadrado como, bueno, era militar al fin, y de caballería, no sé en qué caballo habrá montado este caballero, pero en fin, reúne a las mentes más brillantes alrededor de él. ¿Por qué? Porque había que reformar ese tratado de 1903 y lo logra. Pues ahí se devuelve gran parte de la ciudad de Colón, pues los comisariatos no iban a ser de entrada general, se crea la industria de los supermercados, se devuelve Punta Paitilla, se devuelve pues gran parte de los trozos de Ciudad de Panamá que había siendo parte de la zona del canal. Un tratado que aumenta también con aquello de las limosnas y millones, bueno, aumenta también el dinero que le daba los Estados Unidos a Panamá. Así que pues, bajo esa premisa y ya con Remón muerto, por eso se mantiene el nombre de Remón Eisenhower, pues la asamblea nuestra aprueba este tratado. 1971, tal vez llega uno de los dictadores más pintorescos de toda la historia mundial. Este salvaje se llamaba Idi Amin Dada. Bueno, bueno, hasta carne humana comió este caballero. Dice que el problema que tenía que era muy salada. Pues llega y realmente pues, retrocede lo que Churchill una vez llamó el territorio más hermoso del mundo. Así se refería Churchill a Uganda. Bueno, llega este hombre entrenado por los ingleses, una especie de Trujillo africano. Bueno, llega este hombre que decía que su buena salud se debía a que él se comía 30 naranjas diarias. Bueno, al fin, yo creo, además que se creía el último rey de Escocia, le pidió a la reina Isabel que le mandara su ropa íntima. Cosas excéntricas de estos gorilas que realmente pues, fueron el gazote de África en esos primeros años de vida independiente. Él pues, termina derrocado en un golpe de Estado de 1979 en Sicilia, en Arabia Saudita, donde muere hace unos años. Sobre Idi Amin Dada, bueno, la película de hace unos años del último rey de Escocia se explica un poco las excentricidades de este caballero. 1981, para que vean cómo es la historia, esta mujer es Yang Qin, la viuda de Mao. Bueno, es sentenciada a muerte, ella y el grupo de los 4, aquellos que crearon ese desastre llamado la revolución cultural, y que terminan con Deng Xiaoping en la cárcel. Bueno, y Deng Xiaoping era un hombre pues, así pragmático, se guardó esa baraja en la manga mientras estuvo en la especie de gulag chino, y cuando salió, pues lo primero que hizo fue defenestrar a esta pandilla de los 4. Una historia triste de China. Bueno, en el juicio esta señora se desnudó y era alguien que odiaba a los artistas. Ella era actriz, por cierto, y vivió en Estados Unidos y la tipa realmente odiaba a los actores, principalmente a los de Shanghai. Pero en fin. Así que, 1998, un día como hoy, pues termina la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Bueno, y estos dos viejos supuestos enemigos en aquella guerra ideológica y los detentores de la Guerra Fría, bueno, se encuentran y hacen esta misa multitudinaria en la Plaza de La Habana. Cosas de la historia.